¿Te has preguntado cómo hacen algunos de tus artistas favoritos para sonar fuertes sin sacrificar dinámica en plataformas digitales? ¿Cómo hacen para que sus canciones tengan mucho punch y mucha claridad? En este video te lo voy a contar. Yo soy Jay y acompáñame. La masterización es el último proceso de la postproducción musical. El objetivo es encontrar un balance de frecuencias, de dinámica, y el objetivo más grande es conseguir una optimización de la reproducción en cualquier sistema o formato. Otra forma de decirlo es que se escuche bien en cualquier sistema, como puede ser un cine, puede ser las bocinas de tu auto, puede ser las bocinas de un celular. Vamos a dividir el proceso de masterización en 6 principales etapas. Es análisis, balance, panorama, loudness, edición y formato. La siguiente canción es de un artista llamado Ébano. Él es un artista a quien quiero agradecer por dejarnos usar su música. Por favor, chequen sus canciones. No hace mucho sacó un EP que produjimos aquí en Triplet Music. Les voy a dejar en la descripción sus enlaces para que puedan checarlo y escucharlo. Lo primero que hago es checar el sample rate y el beat depth del archivo que me mandaron. Lo voy a poder revisar haciendo clic derecho y vamos a poner en Get Info y vamos a ver las características. Por ejemplo, aquí tengo 48 kHz y 24 bits. En este video no pretendo entrar mucho en detalle, pero voy a explicar de manera rápida qué es esto. En el audio digital se toman muestras de una señal analógica o continua para hacer una representación del audio que se transforma en señales discretas. El sample rate es la cantidad de muestras por segundo que tiene que ver con la cantidad de frecuencias que se pueden capturar. Y el bit depth se refiere a la cantidad de información o bits que hay en cada sample o en cada muestreo, y tiene que ver con el rango dinámico. Recuerda los dibujos que hacías a lo mejor de niño, donde tenías que unir los puntos, y entre mayor cantidad de puntos ibas a tener más resolución del dibujo o la figura que querías. Normalmente se le pide al cliente que mande su mezcla en 24 bits y 48 kHz, o un número mayor que estos. La regla es que cuando vayas a grabar, la cantidad mínima de bit depth es de 24 bits. Para el sample rate se puede trabajar perfectamente con 44.1 kHz, siempre y cuando el bit depth sea de 24 bits o mayor, a 32 bits punto flotante, que básicamente genera un archivo de 24 bits, así que no hay problema. Ahora vamos a pasar a importar la mezcla. Ok, para importar la mezcla, vamos a ir a Import, Audio, vamos a buscar la mezcla, que aquí la tengo, y en Pro Tools vamos a darle copiar para que el archivo se copie en nuestra carpeta de mastering, y vamos a darle guardar, open. Vamos a pedirle que abra un nuevo track y este es el archivo de mezcla que nos importó. Bueno, como pueden ver, aquí tengo unas referencias que por tema de copyright no puedo ponerles play, pero lo que me sirven las referencias es para escuchar el balance de frecuencias, para escuchar la dinámica, para escuchar qué tan fuertes están las canciones, y busco referencias que se parezcan un poco al género de la canción que vamos a trabajar. Tengo también aquí en mi master algunos analizadores de audio, que ahorita veremos qué significan y qué hacen cada uno. Normalmente se pide que la mezcla sea entregada más o menos a un nivel de -6, -7 decibeles full scale. Esto es para que la mezcla tenga un buen espacio de headroom para que nosotros podamos hacer los procesos. Vamos a utilizar este plugin que viene gratis en Pro Tools, que se llama Gain. Vamos a ir aquí a Other, Gain, para analizar el nivel que tiene el track en su pico más alto y lo va a poner en el pico que yo necesite. Vamos a ponerle Analyze. Bueno, primero seleccionar el track. Vamos a ponerle Analyze. Y me dice que tenemos menos 2.1 decibeles de pico. Yo voy a bajarlo para que tengamos menos 7. Voy a bajarlo menos 4 decibeles y vamos a renderizarlo. Ahora, si no estás utilizando Pro Tools, no importa, cualquier DAW tú puedes bajar o subir la ganancia. Con la función de Gain, todos los DAWs van a tener una función parecida. Ahora vamos a pasar al tema de análisis. Ahora sí, una vez que ya tengo el track listo en el DAW, lo primero que voy a hacer es escucharlo para analizarlo en varios aspectos, como les dije, balances. Vamos a escuchar un poquito el panorama estéreo. Vamos a escuchar los planos de los instrumentos. Vamos a escuchar todas estas cosas para ver qué podemos aportar nosotros en el mastering. Si algo le tengo miedo es a tus ojos, ya la forma.
Ahora, lo primero que me estoy dando cuenta es que el nivel de la batería está un poco alto. Algunas de las guitarras se sienten un poquito atrás, algunas más adelante. La voz se encuentra en un plano medio, con un timbre medio. Y mi misión como ingeniero de mastering no es remezclar la canción y modificar los niveles que ya están realizados. Lo que quiero lograr es que la canción se escuche como un todo, no como instrumentos por aparte. Quiero presentar un producto final que evoque el feeling que el artista, el compositor y o el productor querían lograr. En mi caso, como ingeniero de mastering, si estoy escuchando algo que está fallando en el track, prefiero decirle al ingeniero de mezcla un feedback en el cual él pueda arreglar el problema y me vuelva a mandar la mezcla de manera que pueda hacer un mejor trabajo de mastering. En este caso no escucho un problema, simplemente me doy cuenta que la batería está muy presente y quisiera incorporarla al track de mejor manera, pero como dije, mi intención no es remezclar la canción, solo quiero integrarlo. Y también te debo advertir antes de empezar que los ajustes de compresión, ecualización, limitación que vas a ver son exclusivamente para esta canción. Cada canción es un caso diferente. Sin embargo, las técnicas que vas a ver en este video te servirán para cualquier tema. Vamos a empezar por poner un compresor. En este caso voy a utilizar el Townhouse de Plugin Alliance Boss Compressor. Este plugin me recuerda mucho, o está basado de hecho en un SSL Boss Compressor. Lo que vamos a hacer con esto, lo que vamos a buscar es que tenga un sonido que digamos genere un glue. Y esto lo que significa es que todos los elementos que componen a la mezcla se incorporan. Debemos de tener cuidado que no haya demasiada compresión porque puede alterar demasiado también los planos de la mezcla. Ok, lo que vamos a buscar es más o menos reducir unos entre 2 al mucho 4 decibeles para incorporar mejor la batería. Vamos a poner un ratio de 2 a 1. 3 decibeles de ataque, 310 para que tenga un poquito más de punch. Vamos a poner el release, vamos a probarlo lo más rápido posible. En auto para probar. Lo que estoy encontrando es que más o menos un release de 0.6 segundos o 600 milisegundos tenemos un decay bastante natural, que no escucha que esté bombeando, pero tampoco escucha que está comprimiendo todo el tiempo. Me gustó también el automático, que lo hace, como su nombre lo dice, lo hace en automático. Sin embargo, creo que es mejor este nivel de 0.6 segundos. Ahora vamos a matchar la ganancia de salida con la de entrada. Y lo primero que pueden escuchar ahora es que, como les contaba, la batería se siente más incorporada al track. Las guitarras igual se vinieron un poco más al frente. La voz se quedó en su lugar. Hay que tener un poquito de cuidado con la compresión, ya que podemos, como les dije, alterar los planos, sobre todo la profundidad de la mezcla. Todos los elementos que están hasta atrás se pueden venir al frente y los elementos que están muy al frente se pueden ir hacia atrás. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Sin embargo, creo que en esta canción está funcionando esta compresión suave. Recuerden, entre 2 a 4 decibeles está perfecto. Ok, hablando de balancear, vamos a utilizar también algo que me gusta mucho utilizar. Es una máquina de cinta llamada Phoenix 2. Vamos a decir, esta es una emulación de una máquina de cinta. Antes la música se grababa a través de las máquinas de cinta. Y lo que escuchaban mucho los ingenieros en esa época era que la máquina de cinta da una especie, para empezar, una saturación armónica que da más armónicos, valga la redundancia, y genera como esta calidez, suavizando los ruidos agudos. Y otra cosa que también hace es redondear un poco los transientes, de manera que se escucha una especie de compresión que no se escucha con bombeo. En este caso tenemos el input, tenemos el proceso, cuánto proceso queremos hacer, el output, la cantidad de salida que queremos
cortar o queremos subir, dependiendo de lo que hagamos. Tenemos un control de brightness, que es una especie como de ecualización, donde Sapphire es como más agudo, Gold es medio, normal, y Opal es un poquito más opaco. Y tenemos diferentes modos, que ahorita los vamos a ir checando, los vamos a ir escuchando. Yo lo que voy a hacer es ir subiendo la perilla de proceso mientras vamos escuchando y vamos a ir cambiando de modos. Okay. Puedo escuchar que este modo es muy agudo y tampoco de graves. Por ejemplo, este modo es súper grave. Vamos. A mí me gustó Radiant, que es como muy neutro, se parece más a la mezcla natural, pero sí escucho claramente que está generando más armónicos. Y voy a utilizar este modo Opal, que lo que hace es suavizar un poquito los agudos de la batería, que los tenía como muy presentes, los hi-hats y los platillos. Ahora, escuchamos que hay una subida de volumen cada vez que pongo el tape emulation. Lo que vamos a hacer es bajarle un poquito. Podemos ir haciendo este gain match, sobre todo para poder escuchar una B entre el proceso y el no proceso, pero puede ir subiendo también la ganancia, de modo que vayamos poco a poco llegando al nivel, que lo que les dije al principio, de obtener un buen nivel a través de ir poniendo estos diferentes procesadores. Sin embargo, yo voy a hacer lo que se le conoce como AB, ir matchando entre el audio sin el plugin y el audio con el plugin. Vamos a elegir otra sección. Ahí sobre todo estamos escuchando más cuerpo, se escucha la saturación armónica, cómo genera también un poquito más de densidad armónica en los medios, en los graves, y está suavizando a la vez un poquito de agudos. Empieza a escuchar un poquito opaco, que también era un problema de la máquina de cinta, sin embargo creo que puede funcionar. Ahorita todavía vamos a hacer un proceso de ecualización. Ahora el siguiente proceso, este no es propiamente un ecualizador de mastering, sin embargo lo utilizo bastante en digital porque nos da esa opción, y es un Pultec. En este caso me gustan mucho las frecuencias graves que tiene el Pultec. Normalmente uso la banda de 30 Hz o ciclos por segundo, y vamos a hacer un boost y a la vez una atenuación de las frecuencias graves, sobre todo las frecuencias graves, para darle un poco más de cuerpo a la canción, que de por sí ya tiene mucho. Simplemente quiero darle un poquito más de bump. Vamos a escuchar. Vamos a elegir el segundo verso. Vamos a elegir el segundo verso. Hasta treparme en tus labios. Y cuando estás cerca, corazón, me aviento. Ahí podemos escuchar el cuerpo que genera. Ahí tenemos bastante más cuerpo, y algo muy curioso de este plugin de este dispositivo, de este fierro pariente, es que tenemos también una atenuación, que lo que hace es, mientras el boost está subiendo esas frecuencias graves, la atenuación está alrededor de esa campana, está suavizando de manera que no se escucha muddy. Podemos subir los graves sin escucharse muddy. Estamos haciendo una atenuación al mismo tiempo que estamos haciendo un boost. No son exactamente las mismas frecuencias, sino es como una especie de masaje alrededor. Y vamos a pasar al siguiente procesador. Ahora lo que voy a utilizar es aquí el FabFilter Pro Q3. Lo padre de este FabFilter son varias cosas. También es uno de los ecualizadores que yo más utilizo. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas cosas buenas. Bueno, y una de las grandes bondades que tiene este ecualizador, al igual que muchos,
es que puedes ecualizar en mid-side. Mid es la información que sale por en medio y side es la información, como lo dice su nombre, que sale por los lados. Nosotros en el mastering, como ya no podemos deconstruir mucho la mezcla, no podemos obtener, bajarle a la batería o bajarle al no sé qué, lo que queramos, lo que podemos hacer es utilizar la ecualización mid-side para apuntar o para resolver ciertos problemas específicos del track. Para convertir este ecualizador en mid-side, lo que vamos a hacer clic derecho y stereo placement, vamos a ponerle mid. Lo que escucho del track es, ahora que empezamos a subir un poquito de graves, es que quizás el bombo esté pegando con mucha gravedad, haciendo que se inestabilice la canción. Voy a limpiar un poquito esa zona de graves en el mid. Ok, creo que es lo único que haría en el mid. Ahora en los sides voy a cortar. Voy a elegir aquí, bueno, para agregar un nuevo punto, simplemente le doy doble clic y voy a agregar un nuevo side. Y vamos a hacer lo que se le conoce como un low cut o se le conoce como también un high pass filter solo en los sides. Debemos de tener mucho cuidado porque si corto demasiado, vamos a escucharlo en la parte donde hay más guitarras. Si corto demasiado, puedo cortar las frecuencias graves de las guitarras. Ahí estamos cortando solamente la parte que no queremos. También escucho que en los coros las guitarras pueden ser un poquito fuertes, dejando la voz muy atrás. Recuerden, no quiero remezclar, pero quiero hacerle espacio a la voz, por lo que voy a ecualizar un corte en donde hay un conflicto entre la voz y las guitarras, que es más o menos 1 kHz. Vamos a escuchar, vamos a buscar esa zona de frecuencias y la voy a cortar. Vamos a ir al coro. Ok, ahí escucho mucho más clara la mezcla, la voz sobre todo. Escucho que en la mezcla se dejó un poquito fuerte la zona de medios, entonces quizá tengamos que cortar un poquito más, pero vamos a analizarlo en el siguiente ecualizador. Antes también quiero hablarles de la fase lineal. Este ecualizador nos permite utilizar fase lineal. Cuando nosotros estamos ecualizando, hay un pequeño desfase de las frecuencias que estamos afectando. Por ejemplo, si estoy ecualizando un bombo y hago un boost o hago un corte en los graves, para hacer ese proceso tenga que desfasar esa información una cantidad muy baja de milisegundos, pero genera un desfase, haciendo que el sonido completo se desfase en sí mismo. Y lo que hace la fase lineal va a retrasar completamente todo el sonido, de manera que no haya desfase en sí mismo. El problema de la fase lineal es que usa mucho más recursos de la computadora y hace que tenga un retraso mucho más grande el sonido. Pero como estamos masterizando, entonces no va a haber problema si el track completo se retrasa unos milisegundos, porque no hay nada con qué compararse, como se los había dicho anteriormente. Otra cosa que no había mencionado, pero es importante decir, es que, bueno, a mí no me gustan las reglas, no me encantan las reglas de qué no se debe hacer y qué se debe hacer. Sin embargo, una regla muy conocida y escuchada en el mastering es no hacer movimientos de más de 3 decibeles, hacer cosas como esta. Y tiene sentido. Tiene un sentido esta regla, porque si necesitamos hacer cambios más grandes de 3 decibeles, probablemente el problema
se pueda resolver en otro proceso, que es la mezcla. En la mezcla sí podemos hacer una cantidad de cambios impresionantes. Y como les dije, no hay reglas. Si suena mejor y funciona, funciona simplemente. Pero probablemente si le tengan que subir más de 3 decibeles a una zona de frecuencias, yo mejor se lo pediría al ingeniero de mezcla. Habiendo dicho esto, es importante que nosotros a veces subamos más de 3 decibeles o bajemos más de 3 decibeles una zona de frecuencias para escuchar qué está pasando, qué hace. Debemos de tener cuidado porque en el mastering, si tú cortas una frecuencia, por ejemplo, tratando de cortar un poco, bajar un poco el sonido de los medios de la tarola, puede que bajes también la voz. Entonces, al momento de ajustar un instrumento puedes desajustar otro. Por eso debemos de ser muy cuidadosos con los movimientos que hagamos. El siguiente ecualizador es uno de mis favoritos y es uno de los toques finales que utilizo. Es el Lamec EQ2000 de Plugin Alliance. Les vuelvo a comentar. Es una suscripción que se paga mensualmente y tienes una cantidad absurda de plugins y muy buenos, de verdad, de una calidad extrema. Y este es uno de mis favoritos, ¿no? Lo que vamos acá a hacer es, yo estoy empezando a escuchar que por la subida de graves que hemos hecho y por la máquina de cinta, el track se empezó a oscurecer un poco. Lo que vamos a hacer es, vamos a darle un poquito más de presencia en esta zona de entre 5000 y 10000 Hz para darle esa sensación de que quitamos como una cobija de las bocinas. Vamos a escuchar. Con el ancho de banda. En este caso elegí 8 kHz, que siento que es una zona de presencia que está subiendo bastante los agudos y los medios agudos, pero sobre todo es más presencia. Aún sigo escuchando mucha densidad de frecuencias medias en la mezcla, que quedó un poco mediosa la voz, las guitarras también. Entonces vamos a bajar tantito esa zona de 1 kHz. Vamos a ver otra vez el coro. Lo que voy a hacer ahorita es igual subir un poco esa zona de frecuencias, ver dónde está el problema y bajarlo. Y no tengan miedo de subirlo más de 3 decibeles. Ahorita estamos pescando ese problema que ya identificamos de antemano. Yo creo que con 1 decibel es más que suficiente. En esta canción estoy cortando un poco los medios porque quedaron exagerados. Puede ser que en la canción que tú estés masterizando no necesariamente tengas que cortar los medios, sino más bien tengas que resaltarlos. Porque recuerden que los medios es la zona más importante de frecuencias por 2 motivos. Una, porque cualquier sistema de reproducción va a reproducir los medios, valga la redundancia. Puede ser una bocina de celular, puede ser el sonido de un sistema de auto, puede ser un concierto. Todos van a reproducir medios, por más pequeña o grande que sea la bocina. 2, nuestro oído está preparado para escuchar los medios y medios agudos de mejor manera que las otras frecuencias. Por temas de evolución y temas diferentes es que pasa esto. Entonces debemos ser muy cuidadosos de que esa zona esté bien representada. No siempre tienes que cortar los medios. Esto es específicamente para este track. El siguiente paso voy a hacerlo en conjunto. Voy a utilizar 2 bandas al mismo tiempo, por decirlo así, en el que voy a utilizar una subida de graves, pero a la vez un corte. De manera que voy a darle todavía un poquito más de gravedad a la canción, pero de manera limpia. Entonces vamos a ver, lo que voy a hacer es un ancho de banda delgado. Vamos a subir alrededor de esta zona de 60 Hz.
vamos a hacer es ir cortando las frecuencias. Y un ejercicio que me gusta hacer es cortar bastante, como 400 Hz, y ir regresando la perilla del corte hasta donde siento que obtengo una muy buena cantidad de gravedad de la canción, pero se escucha limpia. Entonces vamos a ver qué número es ese. Puede ser, a veces puede ser 30 y tantos Hz, a veces puede ser 40 y tantos, incluso a veces 50 y tantos Hz. No tengan miedo, no pasa nada. Vamos a escucharlo. Escucho a la vez ya más definido los instrumentos en general, las guitarras, la tarola en la parte superior, más limpia la mezcla, un poquito menos de medios, la gravedad se mantuvo pero se escucha limpia. Bueno, otra cosa que vamos a utilizar es estas perillas. Una es Mono Maker. Lo que va a hacer es que todas las frecuencias que estén abajo de este nivel van a ser mono. Normalmente voy a utilizar 60 Hz. Todas las frecuencias subsónicas, subgraves, van a estar solamente en el canal mono, de manera que sea también, estamos buscando limpieza. Y la otra, vamos a abrir quizá el panorama un poco. Hay que tener mucho cuidado con estos wideners, sobre todo en mastering. Pueden hacer más daño de lo que hacen, entonces simplemente genera un poquito para que quizá la dispersión media aguda se escuche un poquito más definida en los lados. Ahora vamos a escuchar AB entre los procesos que hemos hecho y la mezcla como tal. Vamos a bajar un poquito esta zona de medios graves, que ahorita siento que está un poco exagerada. Vamos a ponerle solo 5 decibeles. Lo que escucho es una mezcla mucho más robusta, una mezcla también ya más integrada. Escucho más definición en la voz, escucho más definición en los instrumentos, también un balance. Una herramienta que también me ayuda a ver el balance es este Span, que es gratis. Lo pueden bajar para su DAW favorito, y en el modo lo pongo en Master y vamos a ver cómo se comportan las frecuencias. Aquí vemos que los medios de la voz están un poquito fuertes en esa zona. También otra cosa que vemos aquí con este plugin. Si pueden ver aquí, la voz sobresale un poquito. O sea, lo que buscamos es una curva bastante suavizada hacia abajo. Tenemos modo RMS, donde todas las frecuencias están bien representadas. Aquí veo un piquito de la voz, porque la voz está un poquito alta. Y no lo veo como algo malo. No es un desbalance horrible. Simplemente la voz tiene esa característica media que la hace sobresalir de los demás instrumentos. Entonces no me voy a alarmar por ver este pico o tratar de buscar un ecualizador que corte ese pico, porque no es necesario.
Este es una ayuda visual y simplemente me está diciendo que la voz está muy bien definida ahí y no pasa nada. Vamos a dejarlo así y finalmente en procesamiento vamos a terminar con el loudness. Esta es una de las cosas que más llegan a costar trabajo. Yo utilizo el FabFilter Pro L2, que es uno de mis limitadores favoritos, pero puedes utilizar el que tú quieras. La verdad, sí va a cambiar mucho el limitador que tú ocupes. Hay limitadores que hacen un trabajo un poquito más obvio, que están limitando, que están comprimiendo. El ProL es bastante transparente. Y aquí voy a compartirte primero que nada unos settings que utilizo para evitar problemas posteriores. Uno es el True Peak Limiting. True Peak Limiting se refiere a que el nivel al que llega el limitador es el nivel real. No hay una cosa llamada Intersample Distortion, que es cuando dos samples llegan al punto máximo, pero la línea se recrea, atraviesa el threshold de clipping o atraviesa el nivel de 0 decibeles. Se supone que el True Peak Limiting previene este problema. No todos los limitadores son True Peak Limiting o no lo tienen. Sin embargo, yo te lo muestro. Oversampling lo pongo a 4. No vamos a entrar mucho en detalles, igual que les comentaba, pero lo que hace es evitar el aliasing. El aliasing es un problema cuando tenemos procesos no lineares, que generamos armónicos que rebotan en la zona, digamos, en el límite superior y regresan y se comporta como un espejo donde tenemos frecuencias medias agudas, etcétera, donde se va a escuchar esos armónicos. Con el oversampling lo que hacemos es multiplicar por 4 ese sample rate de manera que los armónicos no lleguen a chocar contra ese espejo digital y no tengamos aliasing. Es una manera muy burda de decírselos, pero bueno, se los comparto. Y el Dither lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a empezar. Una de las cosas que yo hago, primero que yo hago es, este plugin tiene estilos. Uno de mis favoritos es el All Around. Y cuestión de transientes, voy a quitar los links de release y de transiente, de manera que cada uno de los canales se comporte de manera individual. Esto me permite generar un mayor loudness sin que los dos canales se estén molestando entre sí, por decirlo de una manera. Primero, para poder lograr un buen nivel, tenemos que dejar un poco de lado el limitador y entender el concepto de perceived loudness, sonoridad percibida. Esto está relacionado con el nivel de presión sonora, el contenido de frecuencias y la duración del mismo. No voy a entrar demasiado en detalle, pero si nuestro track no tiene un buen balance de frecuencias, aunque limitemos mucho, este va a parecer que no tiene un buen nivel en comparación con otras producciones. Otra forma de decirlo es que si nuestro máster tiene una buena cantidad de graves y medios graves, pero las frecuencias medias agudas no están bien representadas, es posible que la percepción del nivel sea más baja que si estuvieran bien representadas esas zonas de frecuencia. Las frecuencias subsónicas son las que mayor tienen energía, por eso hicimos ese corte, de manera que esas frecuencias no ocupen demasiado espacio a la hora de limitar. Con esto vamos a conseguir un mejor nivel sin comernos el headroom de la canción, ya que el limitador hará un trabajo más óptimo sin recibir tanta carga de información subsónica. Ahora, el mastering se hace en mayor medida para plataformas digitales. Hay algunos conceptos erróneos que se utiliza y me gustaría aclarar. Para medir la sonoridad o el nivel vamos a utilizar una unidad de medición llamada loops, que es Loudness Units to Full Scale. Spotify, por ejemplo, hace una normalización a menos 14 loops, pero esto no quiere decir que tengas que masterizar a menos 14 loops, ya que si por ejemplo tomamos dos tracks, el mismo track, uno que tiene menos 9 loops y uno que está a menos 13, y ambos los normalizas a menos 14 loops, el que estaba masterizado a menos 9 va a seguir siendo o va a seguir sonando más fuerte. Entonces, para llegar al nivel correcto de loops no es tratar de buscar un número. Sin embargo, lo que vamos a tratar es de maximizar el volumen consiguiendo un nivel competitivo y a la vez dejando una buena respiración y dinámica en el track. Es decir, que no esté aplastado. Vamos a ver cómo lo consigo.
bajó. Entonces lo que estamos haciendo es llegar a un nivel donde no se está comiendo demasiado los transientes. Sí están siendo limitados, pero no están comiendo demasiado. Y también lo que estoy haciendo es tratar de mantener una buena dinámica en la parte más alta. Es importante, yo lo que hago es elegir la parte más alta, más fuerte de la canción, y esa es la que estoy tratando de limitar. Algo importante del limitador es que cambia un poquito el nivel de mis baterías. La tarola la hizo un poquito más abajo, la bajó porque está limitando el transiente de las tarolas. Y también hace que el track sea un poquito más agudo, también genera esta especie de ecualización. Entonces vamos a regresar al ecualizador y vamos a cortar un poquito de esta zona de frecuencias de 8000 para que en conjunto con el limitador no se escuche tan medio agudo. Long term, que es el que realmente nos importa, estamos a menos 9 decibeles. La verdad, yo he mandado a masterizar con ingenieros de mastering de clase mundial y para este tipo de géneros llegan a tener niveles de menos 6, menos 7 decibeles. Voy a poner una referencia para ver en qué nivel están. No vamos a escuchar el audio. Y es uno de los ingenieros de mastering más respetados. Entonces también simplemente hay veces que está muy alto y funciona con el track, hay veces que no. En esta canción yo siento que este es el nivel correcto. Vamos a ver si podemos empujar un poquito más el limitador sin afectar demasiado el track. Desde hace muchos años quería volar sin alas, caer en el fondo, pues todo lo que sube tiene. Probablemente siento que ese es el nivel correcto. Ya cuando se empieza a subir más de 9.5 decibeles, empiezo a sentir mucho el release del limitador, que puedo modificar el release, pero ya siento que estamos entrando a una zona medio compleja. Y por último, una de las recomendaciones que hacen las plataformas digitales es dejar el True Peak Level en menos 1 decibel, de manera que cuando se haga la conversión de WAV a WAC, a Ogg Vorbis o cualquier formato que utilicen las plataformas, no haya una distorsión. Entonces vamos a dejar ese menos 1 decibel. Ahora, el Dither. El Dither es una forma de ruido aplicado intencionalmente que es usado para aleatorizar el error de cuantización. No se preocupen, ahorita les explico mejor. Esto significa que cuando cambias la profundidad de bits, es decir, si tus audios fueron grabados de 24 y los exportas a 16 bits, evidentemente faltará una parte de la información original, resultando en que ciertas colas del sonido se queden incompletas, o que de repente se pierdan las partes más bajas de la dinámica. Cuando aplicamos este ruido, lo que hace es rellenar esas faltas de audio donde estamos redondeando los errores de cuantización. El Dither lo vamos a aplicar a menos que sea necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando vamos a exportar el archivo que estamos trabajando a un bit depth menor. Por ejemplo, la mayoría de las plataformas aceptan archivos de master en 24 bits. Si es así, no tendríamos que aplicar Dither. En caso de que se vaya a un archivo a una distribuidora que acepta solamente 16 bits o que se vaya a un formato que exija 16 bits como el extinto CD, entonces deberías de aplicar Dither. En este caso, como la plataforma que vamos a utilizar no utiliza 16 bits, vamos a quitar el Dither. Lo que voy a hacer es abrir un canal nuevo en estéreo, evidentemente.
donde le voy a llamar Up Master. Y vamos a grabar la mezcla. Yo lo hago en tiempo real, pero vamos a adelantar el video. Ok, ¿por qué imprimimos el track en lugar de hacer un simple bounce? Entre otras cosas, porque imprimirlo dentro del DAW nos va a permitir hacer edición de fades, es decir, un fade in y un fade out. Vamos a hacer los fades. Vamos a ir al inicio y vamos a hacer un pequeño fade in. Y vamos a ir al final. Vamos a escuchar un poquito la parte del final. Trae una cola de reverb. Y lo que podemos hacer es utilizar un fade exponencial, de manera que no cortemos tanto el audio. Una vez que tenemos los fades listos, vamos a consolidar el audio, que es hacer todo el audio una sola pieza. Y listo, ya tenemos nuestra canción masterizada. Ya podemos subir este archivo. Vamos a exportar. En Pro Tools uso Shift Command K y lo voy a exportar tal cual, 24 bits, 48 kHz. Si el cliente requiriera, vamos a exportar aquí. Si el cliente requiriera hacer una versión de 16 bits, tendría que volver a imprimirlo con Dieter y hacer un nuevo archivo de master para ese requerimiento. Ya podemos subir este archivo a plataformas digitales. Si fuera un master para vinil, hay que tomar unas ciertas recomendaciones. Y esto ha sido todo. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete y dale click en la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cuando saquemos nuevos videos. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. También te dejo el link de mi tienda online donde puedes comprar la masterización y recuerda que tiene por inauguración un 10% de descuento en toda la tienda. Espero que te sirva mucho esta información, que la pongas en práctica y nos vemos en el siguiente video.